Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a este su segmento Siguiendo la Verdad. El día de hoy estaremos estudiando la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 26, del versículo 17 al 35. En este pasaje vamos a ver tres enseñanzas que son muy importantes para nosotros en nuestra vida cristiana. Veremos cómo el Señor instituye la cena y cómo fue ese primer encuentro con sus discípulos en esta cena, en donde también se le llama al pueblo a tener una santa comunión con Él. Y también veremos, por otro lado, la parte donde Pedro se encuentra en un dilema sobre confrontarse sobre su pecado y sobre aceptar su misión y seguir adelante con la obra que el Señor le ha encomendado. Veamos, en el capítulo 26, el versículo 17 nos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Esto es en una época en la que, si recordamos cómo había decidido estudiar la Pascua, venía desde el tiempo de Moisés, cuando el pueblo había salido de Egipto. Ya se había instituido esa fecha del año donde se decía que debían de guardar un tiempo para comer panes sin levadura y tener este tipo de comunión que ya se había instituido desde ese entonces. Dice el verso 18: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirse: yo soy Señor. Aquí vemos entonces cómo él confronta a los discípulos y les dice: uno de ustedes me va a entregar. Debió ser una noticia muy impactante para ellos, saber que la persona que iba a delatar donde se encontraba el Señor era uno de ellos. Para muchos fue devastador, pero tenía que cumplirse la palabra y tenía que hacerse de esta manera. Entonces este sentimiento que surge en ese momento nos puede venir a nosotros también, en el sentido de que a veces estamos escuchando una prédica o estamos escuchando un mensaje y decimos: esta palabra sin duda es para este hermano o sin duda es para esta persona. Pero aquí la primera reflexión en que quiero que hagamos es: cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿nos autoexaminamos nosotros mismos o estamos autoexaminando al hermano? Si bien esta es una declaración que hace el Señor que pone a muchos en duda sobre cómo va a ser, yo voy a entregar al Señor si yo he estado con Él, se preguntarían algunos de sus discípulos, los pone a reflexionar sobre el trabajo que ellos estaban haciendo en la obra del Señor. Dice el versículo 21: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: yo soy maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Fue la declaración que hizo en ese momento y que quizás muchos no entendieron de los discípulos que estaban allí, porque si recordamos, Judas también tenía que ver con la parte de las finanzas de los discípulos. Entonces, cuando él escucha esto, esta es una conversación que quizás ya ellos habían tenido, de que él tenía que hacer algún mandado, alguna compra, siempre Judas estaba allí, ¿no? Y el Señor le ordenaba. Entonces quizás muchos de los discípulos pensaron: esa es otra de las ordenanzas que están haciendo, porque no entendían, no discernían que Judas era el que lo iba a entregar realmente ante el concilio. El verso 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Qué hermoso, ¿verdad? Es una reflexión que el Señor nos invita a tener sobre lo maravilloso que es la vida venidera, la vida con el Padre, donde podemos, al participar de la cena del Señor, cada vez que lo hacemos, tener ese tiempo de reflexión, tener ese tiempo de pensar en qué ha sido de nosotros durante un tiempo determinado, puede ser un mes, y de qué tanto hemos avanzado en esa misión que Él nos ha encomendado, donde dice que si participamos de esto, estamos haciéndolo también con una acción que debe ser de gracia. Y es que dar de gracia es por la obra misericordiosa que Él ha hecho en nosotros, de haber salvado nuestras vidas, de haber entregado su vida por cada uno de nosotros. Y al hacerlo también, Él nos da una promesa de tener siempre en cuenta ese nuevo pacto que hay en nuestras vidas, ese nuevo pacto que hizo Él con su iglesia, que hizo Él con sus hijos, de poder un día estar con Él, ¿no? Y también de poder redimirnos de esos pecados que en algún momento dado hemos tenido. Entonces, el hecho de que el Señor ha instituido la Santa Cena y que lo haya hecho de esta forma, nos muestra también la gran gracia que Él tiene hacia cada uno de nosotros. Es allí entonces donde vemos que Él dice que no es la última vez. Cuando Él le dice a los discípulos, no va a ser la última vez que va a pasar esto. Esto va a pasar también cuando estemos de nuevo en el reino de mi Padre, le dice Él, ¿verdad? Entonces, allí vemos una promesa hermosa que es donde quiero que reflexionemos un poco más sobre este pasaje que estamos estudiando hoy. Y es que cuando el Señor instituye esta Santa Cena y nosotros decidimos participar, lo hacemos creyendo en esa promesa de que un día le veremos, en esa promesa de que un día estaremos con Él. Y si no participamos, porque sentimos que nuestro pecado es muy grande, que no merecemos participar de esto, una vez ya hemos cumplido, ¿no?, todos los pasos para ser bautizados y tener entonces esa declaración de fe pública, entonces allí entendemos que es porque el Señor quiere que estemos cerca de Él. Él quiere que estemos siempre pensando en Él. Y no tampoco pensando solo de que va a ser en la Santa Cena que voy a tener ese autoexamen de mí, ese autoexamen de las cosas que he hecho durante un tiempo determinado. Este autoexamen se hace cada día procurando tener esa misma comunión que podemos llegar a tener en la Santa Cena, en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde vayamos. Tener siempre presente que el Señor es el que está con nosotros y nos acompaña. Vemos también en esta porción que el Señor expresa lo que va a suceder con Él, expresa que Él va a ser entregado. Sin embargo, surge uno de los que le acompañaba, que sabemos que su actitud siempre ha sido de ir más allá, ¿no?, de querer entregarlo todo, porque era como era su carácter, ¿no?, que Él era así bien espontáneo. En el verso 36, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negaréis 3 veces. Porque le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿verdad? Allí vemos entonces una acción que se relata y de la cual se pueden sacar muchas enseñanzas. Y es que cuando somos confrontados con nuestro pecado, cuando Pedro niega al Señor y él entiende la gravedad de que es entregar la vida, literalmente morir, porque también él podía morir al igual que Jesús en ese momento. Él entonces entiende la magnitud de lo que enfrentaba, o la magnitud de lo que le venía. Entonces, cuando nosotros enfrentamos el pecado, cuando enfrentamos el no tener esa comunión con el pecado, el no tener esa comunión con el mundo nos rechaza. Sentimos el rechazo, podemos sentir la opresión, podemos sentir la necesidad, ¿verdad?, que tenemos realmente del Señor, porque es por Él que entregamos nuestra vida, es por Él que entregamos nuestras pasiones, nuestros deleites, que podemos entregar cualquier sentimiento que tengamos que sea de este mundo y que puede convertirse en pecado. Entonces Pedro encuentra en esta declaración una realidad que nunca había vivido,
Y es que él al ver que el Señor estaba siendo llevado para ser asesinado, estaba siendo llevado para ser entregado, para morir en la cruz, una de las muertes más terribles que había haber en su tiempo, él se vio reflejado en esto y dijo, wow, yo no puedo pasar por esto. Y en ese momento, porque ya después entonces él se asume su rol como esa piedra de la iglesia, de ir y predicar no importando lo que le pueda pasar, es ahí donde él entiende que es necesario morir a nosotros mismos para poder cumplir esa misión del Señor. Y de aquí, bueno, podemos entender muchas otras cosas que el Señor nos enseña y muchas otras cosas que el Señor nos habla cada día que participamos o cada vez que participamos de la Santa Cena. Pero lo que quiero que reflexionemos hoy es en esto. Estamos autoexaminándonos en lo que estamos haciendo. Estamos teniendo esa comunión que el Señor quiere que tengamos con Él. Estamos afrontando nuestro rol y cumpliendo nuestra palabra de decirle al Señor, mi vida es tuya. Un día yo te entregué mi vida, mi vida te pertenece. Haz de ella lo que tú demandas. Entonces es allí donde podemos encontrar muchas respuestas a nuestra vida cristiana como la estamos viviendo el día de hoy. El Señor les bendiga.